Dios los bendiga, bienvenidos a todos, a los hijos de la casa de Demir y a todo hermano en la fe que se conecte junto a nosotros en este día de reunión de oración profética. También a toda persona que esté compartiendo el lugar con a un familiar que sea cristiano y está quizás sin querer, pero siendo parte de este momento. Oro que puedas acercar tu corazón a Dios y que puedas permitirle que Él se revele y conozcas al gran Dios que nosotros, por gracia y misericordia, estamos conociendo. Quiero que en este día, continuando con la serie de enseñanzas de este mes, viendo cómo actúa la mano de Dios, hemos visto el primer jueves de septiembre, empezando el mes, la intensidad de la mano de Dios. El Salmo 32, verso 4 dice: se agravó su mano sobre mí de día y de noche, y fueron como sequedades, sentí que mi verdor fueron como sequedades de verano. Una traducción dice: su mano fue intensa sobre mí, su mano fue pesada sobre mí. Un trato necesario de nuestro Dios, de nuestro Padre sobre nosotros, sus hijos. También vimos el segundo jueves, el de la semana pasada, la mano de Dios creativa, y hablamos sobre el corazón que es creado nuevo. Una traducción que hablaba que era una continua actividad del Espíritu Santo en ese corazón que era nuevo. El salmista explicaba que no quería su corazón viejo un poquito mejorado, él quería uno nuevo, uno que venga totalmente de Dios mismo, para poder entonces ser una persona que viva agradable delante del Señor por el Espíritu Santo. En este día jueves vamos a ver la mano de Dios cómo actúa en una de las obras que a mí personalmente me apasionan muchísimo, y es algo que al ministerio que Dios me confió y me ha llamado tiene parte y tiene influencia, que es la transformación. Vamos a ver cómo la mano de Dios actúa en la transformación sobre una persona, de alguien que tenía un historial de vida, una manera de vivir. Pero cuando el evangelio le fue predicado y en su corazón creyó a ese evangelio y se arrepintió de todos sus pecados, comenzó la mano de Dios por esa fe a transformarlo en aquello que solamente Dios conoce y piensa de esa persona. Aún la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10 en adelante, habla que el Espíritu de Dios es el que nos hace saber lo que el Padre nos ha concedido. Pero en el mismo capítulo, los primeros versículos, Pablo dice por el Espíritu Santo que si los gobernantes hubieran entendido quién era Jesús, hablando de que Él es el Mesías, el Rey de la Gloria, no lo hubieran crucificado. Pero entonces Pablo explica: porque hay cosas, dice, a los que aman a Dios, hay cosas guardadas que sus ojos no vieron, sus oídos no han oído, y tampoco ha subido a su corazón. Otra traducción dice: tampoco ha subido a sus pensamientos. Entendiendo que en la fe que tenemos en Dios, no solo en su existencia, sino en su obra en nosotros, esa misma fe es utilizada por Dios para transformarnos en cosas, transformarnos en una persona con habilidades, con propósito, con llamado, con una función específica en esta generación, que nuestros ojos y el de los demás no lo han visto, nuestros oídos y el de los demás tampoco lo han oído, y tampoco ha subido a nuestro corazón ni al corazón de nadie más. Solo está en Dios, y por amar a Dios y por mantenerme en esa relación, Él lo empieza a modelar en nosotros por esa fe. Diga conmigo: fe. Es muy importante tener en claro esto. La obra del Espíritu Santo no se manifiesta a través de una manipulación emocional. No es que el que te está ministrando, predicando el mensaje o orando por vos, tenga que usar palabras para emocionarte, para que vos digas: qué lindo lo que me dice. Sino que se trata de hablar específicamente
lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Y si vos oís con fe, entonces eso que te está siendo hablado te va a pasar. Y en la transformación tiene que ser usada la fe y oír con fe para que el Espíritu Santo pueda continuar transformando. Ahora vamos a ver qué significa esa palabra, transformación. Es algo muy importante en lo que se refiere al pacto en Jesucristo, la transformación de todos los que creemos en Él. Miren, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Lo voy a leer en la traducción La Pasión. Usted me puede leer y acompañar en la traducción que posea siempre que sea Biblia cristiana. Dice: todos podemos acercarnos a Él con el velo quitado de nuestros rostros, y sin velo todos nos convertimos en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús. Estamos siendo transfigurados o también transformados a su misma imagen a medida que pasamos de un nivel de gloria más brillante a otro. Y esta gloriosa transfiguración o transformación viene del Señor, que es el Espíritu. Esta es la conclusión de un capítulo muy importante para la doctrina cristiana que el apóstol escribe a los Corintios. Es muy importante porque el apóstol está hablando del ministerio del Espíritu. Cuando hablamos de ministerio, hablamos de la función, hablamos del trabajo y del obrar de la persona. Entonces Pablo está especificando bien y aclarando el ministerio del Espíritu Santo en el pacto de Cristo. O sea, lo que el Espíritu Santo hace en este pacto en Cristo, los que creemos en Cristo, los que estamos en alianza con Jesucristo. Por eso Pablo empieza a hacer una comparación con la gloria que Israel conoció en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no fue al tiempo de David o al tiempo de los profetas o al tiempo de Josué o a otro tiempo? ¿Por qué el de Moisés? ¿Por qué? ¿No fue a Abraham o a Noé o algún otro? Porque en Moisés el Padre hizo el primer pacto, sacándolo de Egipto, cuando lo lleva al monte Sinaí y se manifiesta en el monte y Moisés sube durante 40 días y 40 noches y baja con las tablas de los 10 mandamientos. Ese fue el pacto que el Padre hizo, la alianza que hizo con Israel. Por tanto, les dio una gloria para ese pacto. Y el Espíritu Santo trabajó de una manera en ese primer pacto, que era para Israel solamente en aquel momento. En esa obra del Espíritu, Pablo describe y habla que era una obra temporal. ¿Por qué temporal? Porque estaba reservado esto, lo que se manifestó y se dio a conocer en Jesucristo. Se dio a conocer el misterio más grande que Dios tenía guardado, que era su propio Hijo para salvación de la humanidad. Entonces la obra del Espíritu era una obra de la gloria revelada para que Israel se mantenga alineado a Dios, expectante en Dios, porque ya de tiempos antiguos Israel oía acerca de un Mesías, oía acerca de un Salvador, de alguien que sería totalmente diferente a todos los líderes que ellos pudieran conocer. Entonces, la obra del Espíritu en ese primer pacto era mantener expectante el corazón para recibir al Rey, que ellos todavía no sabían, pero nosotros hoy sabemos, que es Jesús. Entonces Pablo compara y dice: la gloria de ese tiempo, aún Moisés la escondía detrás de un velo, dice, porque cuando Moisés salía de hablar con Dios, su rostro brillaba, atestigua la Biblia. Entonces se ponía un velo para que ese brillo no sea incómodo a las personas. Entonces le escondía ese brillo, esa gloria que él recibía, esa presencia que él tenía de Dios, la escondía detrás de un velo.
Por lo tanto, no se volvía incómodo o no se volvía intenso a la gente que lo rodeaba. Entonces Pablo usa esa comparación y dice, si esa gloria fue escondida detrás de un velo, proféticamente quiere decir que ese tipo de gloria era una gloria que Dios dio para un solo momento. Pero esta gloria que estamos conociendo en Cristo no es para un tiempo solamente. Es una gloria que va a transformar a todas las generaciones hasta que Cristo regrese. Es una gloria que no es quitada sobre aquellos que se dejan formar según la mano de Dios. Es una gloria heredada por los hijos. Es una gloria que no es solamente la presencia del Señor, sino que es el Señor mismo en nosotros. Por eso Pablo dice, ahora lo vemos, o sea, nos acercamos, nos relacionamos con Él, hablamos con Él, sin ese velo. Ese velo ha representado esconder y no conocer aquello que Dios tiene guardado. Por eso Pablo utiliza que la manera en que podemos conocer aquello que Dios guarda, que ningún ojo ve, ningún oído oye y ningún corazón puede subir ni pensar ninguna mente. Es algo que Él guarda para los que le aman. Por eso, cuando nosotros compartimos y vivimos esta fe, y el amor de Dios está presente, el Señor nos hace conocer la gloria guardada en Jesucristo. Y es una gloria que viene sobre nosotros con el propósito de ¿qué? De transformarnos. Por ejemplo, la palabra transformación que se utiliza en ese texto es el mismo verbo que se utiliza en el relato de los evangelios cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan y Jacobo. Dice que cuando Jesús se transfiguró, dice que su rostro brilló, sus vestidos se volvieron blancos, la gloria lo cubrió. Y fue tan impactante que los discípulos que vieron eso se asustaron y se estremecieron, porque Jesús les mostró la realeza, les mostró quién es Él. Y entonces ellos quedaron impactados por esa gloria. Ese verbo de la transfiguración es el mismo que se usa en esta carta de Pablo para hablar de que somos transformados a la imagen. Quiere decir que el Señor haga brillar y resplandecer su rostro, su presencia en nosotros. Si no estás muy familiarizado con esos términos, era la bendición sacerdotal para Israel. Dios quiso bendecir a Israel y entonces les dijo al sacerdote que debía orar de esa manera. Y entonces oraba y decía la oración: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor ponga paz sobre ti. La presencia cuando brilla, cuando resplandece, significa que la presencia de Dios está habitando en esa persona. Por lo tanto, cuando Pablo nos refiere acerca de la transformación gloriosa, acerca del brillo de la gloria de Jesucristo en nosotros, está hablando que el Señor está habitando en nosotros. Es algo muy importante. A veces usamos términos de decir: yo ya acepté a Jesús, entonces ya Él vive en mí. Pero nuestra vida no refleja que Él vive en mí. Entonces tenemos que tener cuidado con convencernos de una manera de creer que porque hice algún tipo de liturgia o algún momento, pero no me relaciono con Él, no hablo con Él, no leo la Biblia y menos aplico la enseñanza, no es un reflejo en esa vida de que el Señor está habitando en esa vida. Pudo haber orado, pudo haber pasado al frente, pero no hay un reflejo de esa transformación. Solamente hay un hábito de ir a la iglesia, pero no hay una transformación en esa vida todavía. Entonces Pablo dice: mira, para poder ser transformados así, hay que acercarse a Él sin velos, sin estar separados de Él, sin tener nada escondido delante de Él, sino totalmente expuestos. Hace unos días leí una frase que decía: solamente nos exponemos y nos abrimos cuando conocemos a alguien en quien podemos y queremos confiar. En otras palabras, esa frase nos hace entender que todo ser humano nunca
nunca revelará realmente lo que tiene dentro hasta que no sienta la confianza con esa persona. Y yo creo que la persona más confiable para abrirnos de una manera tan privada y tan íntima es el Señor Jesús. Cuando nos abrimos a Él, le decimos: Señor, esto no lo hablé con nadie, esto nunca le dije a nadie, pero esto me pasa, esto tengo, esto me sucedió, esto me preocupa. Y empezamos a hablar y nos relacionamos con Él sin velos, expuestos, porque confiamos en Él, porque queremos confiar en Él. El Señor nos empieza a transformar en la gloria de su presencia. Él empieza no solamente a ministrarme, sino que viene a impregnarse en mí. Y luego soy una persona que comparto esa clase de trato que Dios tiene conmigo. Por eso la palabra transformación en el original es la palabra metamorfos, que significa tomar una nueva forma, o también tomar la forma de alguien más. En este caso, tomar la forma de nuestro Señor Jesucristo, en su semejanza, en su carácter. Porque la fuente de nuestra transformación proviene de la gloria de Cristo. Y el destino al que somos llevados es a ir ganando cada vez más y más de esa gloria depositándose en nosotros. La gloria tiene que ver, para entenderlo en palabras sencillas, la gloria tiene que ver con quién es Él. La gloria es su fama, la gloria es su reputación, la gloria es su testimonio, la gloria es el historial de sus obras, la gloria es la evidencia de su verdad, la gloria son los hechos registrados en la historia de su manifestación. Esa es su gloria, y esa gloria es la que deposita en nosotros para que el mundo vea los hechos de Dios. Cómo Él puede tomar a alguien arrepentido y transformarlo en una persona totalmente nueva, tan diferente a como era. Por eso, la gloria transformadora es el resultado de contemplar la belleza y el esplendor de Jesucristo. Como Pablo dice, el poder ser transformados de una manera tan gloriosa es porque miramos la imagen de Jesús. Obviamente no se refiere a una estampa ni nada de eso, sino que se refiere a mirarlo en la fe a través de los relatos que hay en la Biblia, en los evangelios, en sus propias palabras, en los hechos, porque quiero que entiendas y puedas ver esto es muy, muy importante. En lo que está escrito en la Biblia, en las acciones de los apóstoles, en el ministerio de ellos. No eran ellos solos, haciendo cosas, diciendo cosas por inercia. Era el mismo Señor reflejándose a través de ellos. Quiero que me entiendas eso. Entonces, cuando leemos los hechos, vemos los milagros a través de los apóstoles, las palabras de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Es el Señor brillando, es el Señor revelando la gloria a otra generación y a otra generación y a otra generación hasta nosotros. Tenemos que aprender a ver a Cristo en la gente que tiene comunión con Él, porque el que tiene comunión con Él es el Señor Jesús en ellos. Y cuando obra y nos hablan, yo sé que te ha pasado esto, te hablan y vos sabés, vos decís: qué certera palabra, qué palabra tan específica, eso me está pasando. Eso no es intelecto del hombre, eso no es sabiduría del hombre, no es filosofía del hombre, es el Señor brillando a través de ese hombre o esa mujer hacia tu vida. Entrando a querer vencer las tinieblas que te tienen atado en ese momento, preocupado o en vicio o perdido, diciéndote: te conozco, te miro, te veo y estoy brillando hacia ti para traerte a la misma luz que esta persona tiene. Por eso, cuando somos transformados, siempre que permanezcamos mirándolo, cuando lo veo como obró en Pedro, en Pablo, Juan, cómo obró él mismo cuando tomó la forma de hombre, veo cómo la actitud, el carácter, y lo miro y lo veo como algo hermoso eso, veo el modelo al cual quiero llegar. Entonces, en mi corazón surge un deseo de conocerlo, un profundo deseo. ¿Y sabes lo que pasa? Me lleva a creer en esa obra transformadora.
te lleva a creer que también Dios lo puede hacer. ¿Y qué pasa? El Espíritu empieza a brillar el testimonio de Jesús en nosotros y a ser transformados, a cambiar la manera de pensar, a moldear el carácter, a sanarnos de toda herida, a limpiarnos de toda maldad, a amar el bien y a desechar la mentira, a apartarnos del pecado y a consagrarnos para Él, no por nuestros esfuerzos, sino porque la gloria del Señor está brillando sobre nosotros. Porque nosotros nos volvemos los espejos en donde Jesucristo se refleja. Una característica de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, una de las características de esa gloria que empieza a brillar y nos empieza a transformar, es el descansar y el actuar en la palabra de Dios. De todo lo que podríamos haber hablado de las características de la gloria, fui atraído. Miren, yo esta palabra la tengo guardada del sábado. Yo estaba meditando, estaba en un tiempo de altar con el Señor en la tarde, hablando con el Señor, y el Señor atrae mi corazón a esto y me indica que lo enseñe este jueves. El Señor me habló sobre aprender a descansar y actuar en la palabra. Alguno dirá, sí, pastor, bueno, leo un versículo. No, acá no es bibliomancia, no es que abro la Biblia donde cae el dedo, Dios me está hablando. No, acá habla de una palabra dada porque la busqué. Decir conmigo, la busqué. Ajá, eso cumple la regla de oro que Jesús dijo. Que el que busca halla, que el que llama se le abre y que el que pide se le da. Esta palabra que viene de Dios, en la cual actuamos, no es una palabra que agarramos al azar. Es una palabra que vino porque la buscamos, porque le pedimos y porque le llamamos a que nos salve, nos socorra, nos aconseje en lo que estamos pasando. Y esa es una de las características de la gloria de Cristo en alguien, que aprendemos y somos transformados al hábito de descansar. Significa confiar y esperar y actuar en la palabra que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque muchas veces que a mi vida han llegado problemas o situaciones que tenía que resolver, que tienen que tener una solución, mis primeras reacciones siempre han sido la preocupación. Yo eso meditaba con Dios. Decía, Señor, mire, siendo muy sincero y muy abierto, y espero que sea valorado esta clase de sinceridad, le dije al Señor orando, Señor, perdóname, le dije, por hacer poco uso de tu paternidad y de mi identidad como hijo. Le digo, porque estos problemas intenté resolverlos yo, buscarle yo solución. Le digo, y eso me generó estrés, me generó preocupación, me generó no dormir bien, me generó andar preocupado. Hasta me ha salido, si no sé si se nota, una mancha. Eso son señales en el cuerpo del estrés. A veces dormí y sentía que me ahogaba. No me pasó muy seguido, pero me pasó la otra noche. Yo digo, no, ahí yo me empecé a dar cuenta y digo, no, digo, no puedo estar en este ciclo, en este ritmo de preocupación. Y entonces hablando, por eso te dije, cuando sos abierto al Señor y le hablas con sinceridad, el Señor refleja su gloria y empieza a transformarte. Y mientras estaba en esa conversación, le digo, Señor, y empiezo a hablarle todo lo que me pasaba. El Señor me habla sobre esto. Y me hace saber qué es y qué significa la preocupación. Y ahí entendí por qué debemos buscar la palabra y actuar. Porque cada vez que venía la preocupación, a mí me surgían preguntas como, ¿cómo resolver esto? ¿De dónde voy a sacar esto que necesito? ¿Con quién voy a poder lograr esto? Y Dios tiene la respuesta. Y yo me la intentaba buscar en asuntos y ni yo sabía cómo y no sé qué respuesta me quería dar. No lo hice por incrédulo, sino por afanado, por querer encontrar una respuesta rápida. Pero en el mes donde la mano de Dios está tratando con nuestro carácter, el Señor me está enseñando a dejar la preocupación y a confiar y a buscar su palabra, su consejo.
Porque mira, la palabra preocupación está formada por dos palabras. Está formada por el prefijo pre, que significa antes o anterior, y por la palabra ocupación, que significa actuar o resolver. Entonces la palabra preocupación significa que nos ocupamos o resolvemos antes del tiempo necesario. Ahora entendés por qué es tan estresante. Queremos resolver o queremos ocuparnos de un asunto antes del tiempo oportuno para hacerlo. Entonces cuando soy guiado a estudiar la palabra preocupación y veo este significado, me surge una pregunta al Señor. Entonces le digo, ¿cuál o cuándo es el tiempo necesario? ¿Cuál es el momento oportuno para resolver este problema, esta situación? Entonces entendí que hay un momento para poder ocuparse o resolver exitosamente cualquier asunto. Y es cuando Dios me da la palabra. Mientras no busco la palabra, mientras no busco el consejo, mientras no busco la instrucción de Dios sobre lo que está pasando, no va a venir la palabra. Y si no viene la palabra, mi actuar, mi ocupación en lo que está pasando nunca va a ser resuelta. Voy a fracasar en el intento y voy a ganarme muchos deterioros en la salud, mucho estrés, preocupación, mal humor, insomnio, dolores en el cuerpo, descuidos de la oración, desánimo, irritación, descuidar las cosas que Dios te da. ¿Por qué? Porque estamos intentando ocuparnos y resolver algo sin una palabra. Entonces, cuando la palabra viene porque la busco, es el momento de actuar. Por eso el Señor me guiaba a decirles que una de las semejanzas de Cristo que debemos ganar en la transformación que nos da es descansar, es confiar en lo que Dios dice, es esperar en que Dios responda y luego actuar cuando lo dice. Entonces meditaba en cómo el Señor Jesús oraba en las mañanas, oraba en las madrugadas, antes de emprender el ministerio de ese día. Y salía con una guía, con una agenda de Dios. Iba y hacía lo que tenía que resolver y había éxito. Es más, en una ocasión la Biblia aclara y da una aclaración muy importante porque dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar, pero Él estaba enseñando. Aunque estaba el poder sobre Él y Él podía hacer uso del poder, Él no estaba sanando porque no le había sido indicado sanar en ese momento. Sí le había sido indicado enseñar. Entonces no se trata de que solamente tengamos fe y decir voy a hacerlo porque tengo fe. No se trata de decir, tengo la unción, entonces lo voy a hacer porque tengo la unción y va a haber éxito. No se trata de hacerlo porque tengo una habilidad de Dios o porque tengo la unción o porque tengo al Espíritu Santo. Se trata de actuar y resolver cuando la palabra viene. La palabra cuando viene me está habilitando a actuar. Entonces cuando actúo, el éxito estará en ese asunto. ¿Y sabe cuál va a ser el éxito? Se va a resolver, se va a solucionar, se va a sanar, se va a liberar, va a haber crecimiento, va a haber salvación. ¿Pero por qué? Porque actuamos en el momento por la palabra. No nos metimos nosotros a actuar por nuestros impulsos, sino que esperamos la palabra que buscamos y cuando nos la recibimos, actuamos. Por eso, porque la Escritura dice, envié mi palabra y los sané, los libré de todos sus temores.
Cuando envió la palabra, hubo una resolución de problemas. Cuando envió la palabra, hubo una transformación gloriosa. Cuando envió la palabra, fue el momento para que suceda. Pero mientras no envió la palabra, aunque había profetas, aunque había apóstoles, aunque había unción, aunque había Espíritu Santo, aunque había enseñanzas, cuando Él envió la palabra, fue el momento de resolver. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto le creemos, mientras tanto nos amparamos a su misericordia, mientras tanto le adoramos, mientras tanto leemos la palabra y vamos conociéndole más. Pero cuando la palabra viene, es el momento donde nuestro Señor nos dice: ahora actúa, ahora hazlo. Y nos movemos y sucede en el nombre de Jesús. Ahí eso te libera de la preocupación. La preocupación, miren, genera el estrés, y el estrés ha sido llamado la enfermedad del siglo XXI. Todo el mundo anda estresado porque todo el mundo anda corriendo de acá para allá. Y el estrés tiene que ver con querer resolver situaciones y problemas antes del tiempo. Están con la mente en el futuro, están ansiosos. Están ansiosos por proyectos, quieren ser padres, quieren ser madres, quieren tener la casa, quieren tener el auto, se quieren ir a vacaciones, se quieren comprar algo, quieren cambiar el closet, quieren casarse, quieren tener pareja, quieren, no sé, hacer muchas cosas y andan estresados. ¿Por qué? Porque están intentando hacerlo antes del tiempo para ellos. Y como no saben qué es el tiempo, porque no buscan la palabra que les va a marcar el tiempo. Por eso en la gloria que Cristo brilla en nosotros, una de las cosas que nos enseña es a esperar y actuar en el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero también la Escritura dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es el momento oportuno, lo que vas a actuar y vas a ocuparte, vas a ver la hermosura de eso. Algunos se casan antes del tiempo y nunca conocen la hermosura del matrimonio. Otros inician un noviazgo antes de tiempo y no conocen la hermosura del noviazgo. Otros inician una empresa antes del tiempo y no conocen la hermosura que hay en los negocios. Otros inician un ministerio antes del tiempo y no conocen la hermosura del ministerio. Otros inician un servicio antes de tiempo y no conocen la hermosura del servicio. ¿Por qué no conocen? Porque actuaron bajo sus propios deseos y nunca buscaron la palabra que le dijera: ahora es el momento. Gracias al Señor que hoy tengo cosas que las tengo porque vino una palabra que me dijo: es ahora. Por ejemplo, el noviazgo que tenemos con Yamila es uno que tenemos, que aunque lo queríamos desde hace unos meses antes que nos pongamos de novio, oramos a Dios, oramos, buscamos consejo a nuestros padres espirituales y oramos y esperamos, y ambos dos estábamos decididos que si Dios decía que no, era no, pero obviamente queríamos un sí, pero si era un no íbamos a obedecer. Y cuando Dios dijo que sí, el 6 de mayo de este año, fue el momento donde actuamos. Esperamos un mes más y el 7 de junio, luego que hablo yo con su papá, respetando su paternidad, pidiéndole la mano para que me dé permiso de ser el novio de su hija, y me dice que sí, ese mismo día fue el que yo le pregunto a ella si quiere ser mi novia y me responde que sí. Y empezamos a ver y vemos la hermosura y la belleza del noviazgo. Y también la veremos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque buscamos la palabra para actuar. Buscamos la palabra para actuar. Y yo te quiero dar ese consejo pastoral: busca la palabra para actuar. No actúes hasta que no venga la palabra, sino primero vas a fracasar gravemente, vas a sufrir emocionalmente y físicamente del estrés, de la ansiedad, de la preocupación, pero además no vas a conocer la hermosura de eso. Pero si buscas la palabra, Dios te la va a dar, y cuando actúes, la gloria de Dios va a brillar sobre eso. Entonces, el momento es cuando Dios da la palabra. Si no busco conocer la voluntad de Dios para obtener la palabra,
y quiero resolver los asuntos, nunca podré ver los problemas resueltos. Por lo tanto, en esta transformación que proviene de la mano de Dios, aprendemos a buscar su instrucción para resolver cualquier asunto. Eso demuestra un testimonio de que ya no somos señores de nuestras propias vidas, sino que Jesús es el Señor de la vida nueva que nos dio. Por eso quiero que oremos ahí. Yo sé que la preocupación, esa obligación que uno siente de resolver las cosas, dice, no, pero tengo que resolver, esto tiene que cambiar. Humanamente siempre nos llevará a ganarnos otro problema. Es como quien dice, tapé un agujero y me nacieron 3 más. Entonces no hay éxito. Dios no te manda a resolver algo que te genere 3 problemas después. Te manda a resolver algo que logra el éxito. Por eso las veces que Dios envió su palabra y las personas con fe actuaron, el éxito espiritual ocurrió. Milagros, sanidad, salvación, ministerios, todo. O sea, diagnósticos se revirtieron, pero es porque la palabra fue enviada, es porque la palabra se hizo presente y fue la que habilitó que suceda eso, esa resolución que estábamos esperando o queriendo saber cómo hacerla. Por eso ahí donde estás, quiero que en este momento juntos oremos. Quiero que oremos y digámosles, mientras está este instrumental de fondo, quiero que tengamos un momento de meditación, que oremos. Digamos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos como hijos tuyos. Perdón por no usar continuamente el derecho como hijos y no usar el beneficio de que tú eres nuestro Padre. Porque el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando habla de que somos hechos hijos de Dios por creer en Jesús, ese el ser hechos habla de transformación, habla que es un proceso milagroso del Espíritu, habla de que aprendemos a ser hijos y estamos en el aprendizaje. A veces nos olvidamos y actuamos como si no tuviéramos el Padre, y actuamos intentando resolverlo y no lo logramos. Pero tu palabra es tan certera cuando la buscamos. Y en tu palabra podemos, Señor, ver el éxito, ver resuelto los problemas. Tu palabra habilita o tu palabra prohíbe, pero tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra desata y tu palabra también sujeta. Quiero estar sujeto a tu palabra para poder actuar en ella y desatar aquello que tú estás prometiendo. Oro sobre mis hermanos que están viendo este video y oyendo. Oro que queden sujetos a tu palabra. Oro que sobre ellos venga el yugo del Maestro Jesucristo y sean aprendices del Señor. Que la gloria de Cristo brille sobre ellos y sobre mí también. Brille porque nos acercamos a Él sin velos, no le escondemos nada. Le abrimos el corazón y le confesamos nuestros íntimos pensamientos. Y mientras confesamos, le preguntamos, Señor, ¿cómo resolver esto? Señor, ¿cómo cambiar esto? Parece tan difícil. Parece que esto no cambiará. No hay ninguna señal que va a pasar. Pero así también pasó muchas veces, que no había ninguna señal física que pareciera o dijera que habría el cambio, pero de repente el Señor, cuando envió la palabra, lo hizo. Elías 7 veces tuvo 7 tiempos de oración hasta que lo que Dios dijo empezó a ocurrir de la lluvia. Después, a la 7ª, cuando manda a su criado por 7ª vez a ver, el criado le dice, veo que del oriente se está levantando del mar una nube que parece la palma de la mano de un hombre. Y luego dice la Escritura que una gran lluvia se desató después de 3 años que no llovía. Cuando la palabra es dada y actuamos en la palabra,
sucede, aunque no haya ninguna señal física que parezca que va a cambiar. Elías insistió porque sabía que la palabra era de Dios. Confió, doblegó sus pasiones a decir: Dios lo dijo y yo lo creo. Y apareció la nube que anunció la gran lluvia y la lluvia vino. Ahora imagínense, después de 3 años de sol continuo, de calor continuo, la sequedad que había, las pérdidas que se habían generado en la cosecha, la desnutrición y catástrofe de los animales que eran una riqueza en los comerciantes. Cuando cayó esa lluvia, cuando la palabra de Dios se actuó en esa palabra, esa lluvia quebró la sequedad, trajo prosperidad a la tierra, trajo despertar a las semillas sembradas, trajo sanidad a toda enfermedad que la sequedad había producido, porque fue el momento en que la palabra fue dada. Quiero decirte que dejes de contemplar lo que tiene que ser resuelto, porque vas a desanimarte, vas a angustiarte y vas a preocuparte. Busca la palabra. Jesús dijo: contra el afán Jesús enseñó: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Esta es la indicación para tu vida. Cambia el hábito. Deja de contemplar lo que tiene que ser resuelto y contempla a aquel que resuelve las cosas, a Jesucristo. Mira con los ojos de la fe. El Señor me indicó eso en el día martes. Me dijo: hijo, mira con la fe, porque cuando actúas en la fe, estás mirando con mis ojos, estás mirando lo que yo veo. Y cuando vemos lo que Dios ve, hay mucha esperanza y expectativa de su gloria. Busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Busca esa palabra donde Dios te diga: es ahora, hazlo así. Y vas a ver que vas a dejar de intentar forzar puertas que no se abren. Y vas a ver que Él abrirá puertas delante de cada uno de los que le creen y actúan. La palabra es la llave para las puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Ninguna influencia humana, ningún tipo de amiguismo o conocidos en ninguna posición de autoridad o de gobierno político, municipal, no serán los que te darán el acceso que estás esperando. Óyeme bien ahora. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores el que te abre o no te abre la puerta. Pero si Él te da la palabra es la llave maestra para abrir cualquier tipo de puerta, de cualquier tipo de tamaño y cualquier tipo de cerradura. Y no importa que nadie que haya portado tu apellido haya jamás cruzado por alguna puerta como la que estás esperando que se abra, porque no se trata de que otros no hayan pasado, se trata de que es algo que Dios te ha concedido, y cuando Dios te lo concede, no importa que seas el primero en tu familia, entra por la puerta. Y creo que es el tiempo en que la iglesia tiene que volver con la fe a entrar detrás de la puerta de su aposento y orar a Dios. Entra a la puerta, detrás de la puerta de tu habitación, y ora a Dios con la fe de que Él te dé la palabra para resolver. Y mientras no te da la palabra, adóralo, espérale, lee la Biblia, deja que Él sea el que resuelva. Porque si Él no te da la palabra antes, no temas que te va a ser quitado, no temas que te van a quitar nada, no temas que vas a perder nada. Espera, porque cuando Él te dice la palabra, es el momento en que pase, es el momento en que ocurre, es el momento donde lo esperado sucede de la manera más inexplicable y más sobreabundante que se pensaba. Te bendigo en el nombre de Jesús para que tomes esta gloriosa transformación en Cristo, descansar en Él y actuar en su palabra. Que Dios te bendiga. Querida iglesia, recuerda que este día, el día sábado, habrá escuela bíblica de niños a las 11 de la mañana, así que envíen todos los que son hijos de la casa, envíen a sus niños
al ministerio. A las 11 de la mañana estarán las maestras compartiendo con los niños. Y a las 3 de la tarde las mujeres tendrán la reunión de damas junto a la pastora Daisy, la madre espiritual. Y el día domingo nos encontramos todos los demás, todos los hijos de la casa, 10 de la mañana en casa de Mir para escuchar palabra de Dios a través de nuestro apóstol. Así que los bendigo a todos y nos estamos viendo en las actividades. Toma fe, sé una persona que actúa en la palabra y ve los milagros de Dios. Bendiciones.